El emperador me pega escamas cada día. Sus bordes cortan mi piel y brotan gotas de sangre. No para hasta cubrirme de escamas. Luego, el emperador me ordena nadar. Mis escamas brillan centelleantes. Así era cada día. Pasaron décadas sin darnos cuenta, y ambos teníamos ya el cabello canoso. El lecho era cálido, y hacíamos uno al lado del otro, separados solo por una pequeña distancia. Él siempre sostenía mi mano, sin soltarla. Sus yemas acariciaban una y otra vez las líneas del dorso de mi mano, como si tocaran aquellos años lejanos. Después de un largo rato, Xiao Jingyuan habló por fin, con un tono lleno de melancolía y ternura. Yao, ¿recuerdas nuestro primer encuentro? Mis pensamientos volvieron al año en que nos conocimos. Ese año, el edicto para elegir consorte del príncipe estaba en el tablón de anuncios de la puerta de la ciudad. La multitud que llegó por la noticia era impenetrable. Me abrí paso entre la multitud. Me puse de puntillas y leí con dificultad el edicto. Hija de Li Xiuyuan, viceministro de ritos. Debería haber sido una dama noble de familia oficial. Mi padre fue víctima de una trampa. Perdió su poder real y conservó solo un cargo nominal. La fortuna familiar se desplomó. Yao, lo siento, hija. Te he hecho pasar penurias. Debes aprovechar esta oportunidad de selección de consorte. Asentí con fuerza. El tablón de anuncios estaba abarrotado, principalmente de damas nobles y sus sirvientes. Llevaba un vestido sencillo, lavado hasta blanquear. Me veía fuera de lugar entre la multitud. La gente se fue dispersando poco a poco, pero yo seguía frente al tablón, mi corazón lleno de confusión y ansiedad. Fue entonces cuando una figura se acercó de repente a mi lado. Era un pequeño mendigo con harapos. Parecía tener unos 15 años. Tenía el cabello desordenado y la cara cubierta de polvo, pero sus ojos transmitían astucia y serenidad. No miraba el edicto, sino que me observaba fijamente. Su mirada mostraba curiosidad. Señorita, ¿vas a optar a consorte del príncipe? Vacilé un momento, asentí y él sonrió. Sacó de su pecho una figura de caramelo tosca y me la dio. Toma esto, come algo dulce, te sentirás mejor. La acepté con dudas y agradecí en voz baja. Di un mordisco al caramelo. El sabor dulce se extendió por mi lengua. Una sonrisa satisfecha asomó en mi rostro. Su mirada se posó en mi cara, y sus labios esbozaron una leve sonrisa. El camino de consorte es difícil. La señorita parece preocupada. Lo miré. No pude evitar preguntarle cómo lo sabía. Se nota con solo verte. Se te ve preocupado con ese ceño fruncido. Y además su mirada no se apartaba del edicto. Hizo una pausa y miró mi mano que apretaba la esquina del vestido. Me consoló diciendo que muchas de esas nobles bien vestidas carecían de talento. Eran cáscaras vacías que dependían de sus familias, y lo que el príncipe heredero realmente quería era alguien que pudiera entenderlo y ayudarlo. Al final me dijo que en la prueba del día siguiente no intentara complacer a la fuerza, solo mostraba mi perspectiva única. Destacaría naturalmente. Sus palabras me conmovieron profundamente. Su perspectiva era original y profunda. Lo miré, mi corazón lleno de admiración y curiosidad. Confía en mí. Haz lo que digo mañana y pasará. Dicho esto, se volvió para irse. Rápidamente lo llamé. Espera, ¿puedo saber tu nombre? Así podré agradecértelo después. Se volvió y me miró profundamente. Su mirada era indescifrable. No hace falta agradecer, y hay destino, nos veremos. Tras decirlo, se perdió entre la gente. Pronto desapareció. Me quedé ante el tablón con la figura de caramelo, sin poder reaccionar. Sus palabras resonaban en mi mente. Me aclararon todo. Al día siguiente, el concurso de poesía fue en el jardín Kyongli, fuera del palacio. Tema: escena de primavera. Siguiendo las indicaciones del mendigo, no lo hice para complacer, sino lo vinculé al sufrimiento del pueblo. Compartí mis reflexiones. Mis palabras fueron sinceras. Perspectiva única. Efectivamente, mi respuesta obtuvo la aprobación unánime de los examinadores, y pasé el concurso de poesía. Luego, las siguientes rondas de evaluación llegaron una tras otra, pero lo extraño era que, antes de cada prueba, siempre me encontraba con ese pequeño mendigo. En charlas casuales siempre revelaba sin querer los trucos de la evaluación, con una precisión que me asombraba en secreto. Para agradecerle, llevé bollos de carne calientes y frutas confitadas para él. Sus ojos brillaron al ver la comida. Sacó de su pecho un pequeño conejo tejido con hierro. La artesanía no era muy refinada, pero era muy realista. Tomé el conejo de paz. Mi corazón se endulzó. Lo guardé con cuidado en mi pecho. Dije bajito: gracias, cada vez te debo a ti. Él sonrió, tomó un bollo de carne y empezó a comer con gusto. El sol iluminaba su rostro polvoriento. Destacaba con un brillo excepcional. El camino a consorte se volvió más estricto. En la última ronda, el examen en el salón del trono dorado, solo quedaban pocos. Estaba en la sala. Ante esta
En ese momento me sentí la persona más feliz del mundo. La luz del sol entraba por las ventanas del salón bañándonos a Jingwan y a mí, cálida y brillante. La vida tras la boda fue dulce y cálida. Xiao Jingwan me colmaba de cariño. Me acompañaba a ver el sol salir y ponerse. Me peinaba y me cuidaba día y noche cuando enfermaba. Una vez, al recordar el caramelo que me dio al conocernos en la calle, no pude evitar reírme. Alteza, ¿sabías hacer figuras de caramelo cuando eras mendigo? Xiao Jingwan se quedó pensativo. Luego, sonrió. Me dio un toque en la nariz. Me dijo que esperara. A los pocos días, me hizo una figura de caramelo con sus manos. Aunque estaba torcida, yo sentí que era igual de dulce que aquella vez. Él me miraba comer feliz, sus ojos llenos de ternura. Y ahora haré una figura de caramelo cada año, para siempre. No mucho después, falleció el viejo emperador. Xiao Jingyan ascendió al trono. Me nombraron emperatriz y me mudé al palacio Fenji. Al inicio de su reinado, la corte era inestable. Varias facciones se inquietaban. El primer ministro, Mei Song, y otros funcionarios alegaron la necesidad de asegurar la sucesión y equilibrar la corte. Ante las súplicas de los ministros para que tomara más concubinas, Xiao Jingyan no vaciló. Ante todos declaró que en esta vida solo habría una emperatriz y que si el imperio se volvía inestable, por su incompetencia como emperador, no tiene relación con la emperatriz. Él jamás me ofendería por un supuesto equilibrio de poder. Sus palabras tan resueltas dejaron atónitos a todos los funcionarios. Mei Song no esperaba que el emperador fuera tan firme. Se quedó mudo. Por mí, Xiao Jingyan destituyó a ministros obstinados, consejeros insistentes. Con mano firme, estabilizó la corte y acalló los rumores. Al llegar la noticia al palacio Fenji, bordaba junto a la ventana. Al oír a la doncella, mi mano tembló un poco. La aguja pinchó mi yema. Brotó una gota de sangre roja. Tras la audiencia, Xiao Jingyan fue directo al palacio Fenji. Al ver la herida en mi dedo, tomó mi mano con cariño. La acercó a sus labios y sopló suavemente. ¿Cómo tan descuidado? Majestad, por mí, te has enfrentado a toda la corte. ¿Merece la pena? Por supuesto que sí. Por ti, no solo enfrentarme a los funcionarios, sino dar todo lo que tengo. Lo haría de buen grado. Quiero que todo el mundo sepa que mi emperatriz eres solo tú. En ese momento, mis ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que no me había equivocado desde entonces. Solo quedé yo en el harem. Tras la audiencia matinal, Xiao Jingyan venía directo al palacio Fenji a buscarme. Revisábamos juntos los memoriales, discutíamos asuntos de estado. Escuchaba mis opiniones con paciencia. Incluso si eran ideas inmaduras, las tomaba en serio. Una vez propuse bajar impuestos, para que el pueblo se recuperara. Tras pensarlo, aceptó mi sugerencia. La política se implementó en todo el país. El pueblo vivía feliz. La corte elogiaba la medida. La gente decía que nunca vio una pareja imperial tan enamorada. Nuestra historia se volvió popular en obras que corrían por las calles. Se convirtió en una leyenda envidiada. En el tercer año de matrimonio, le di a luz un hijo. Xiao Jingyan estaba extasiado. Le llamó Xiao Chenggu, significa bendecido por el cielo, deseándole paz y prosperidad. 2 años después, le di a luz una hija. La llamamos Xiao Lingxi, cariño Xier. Con un hijo y una hija, Xiao Jingyan me quería aún más. Él mismo enseñaba a Chengyu a leer y escribir. Cargaba a Xier y paseaba en el jardín imperial. Jugaba con ella. Vivíamos en paz y felicidad. El tiempo voló y pasaron décadas. Chengyu ya era un adulto, honesto y bondadoso como Xiao Jingyan, nombrado príncipe heredero. Y Xier se casó bien. Su consorte era culto y elegante. La quería mucho. Nuestros nietos nacieron uno tras otro. Cada festividad, el palacio Fenji resonaba con risas y alegría. Mi vista se fue volviendo borrosa. Cada vez me costaba más ver. Xiao Jingyan dedicaba tiempo cada día a leerme obras populares. Siempre leía las mismas, mis favoritas de cuando era joven, una y otra vez. Recordaba hasta los rasgones en las esquinas. Una vez, mientras leía, me quedé dormida. Al despertar, lo encontré sentado, sosteniéndome suavemente la mano y mirándome con ternura. Majestad, ¿por qué no me despertaste? Te vi durmiendo tan profundamente que no tuve corazón para despertarte. ¿Tú? Siempre te ha gustado que te cuente historias, igual que cuando éramos jóvenes. Me recosté en su pecho y susurré. Siempre me gusta escuchar lo que su majestad lee. Sus piernas ya no son tan ágiles y camina con dificultad. Lo acompañaba a pasear por el jardín imperial cada día. Lo sostenía y caminábamos paso a paso, lentos pero firmes. Me resfrié y no paraba de toser. Me sentía muy débil. Xiao Jingyan, preocupada, daba vueltas. Se quedaba junto a mi cama y ella misma me daba la medicina. Más nerviosa que los médicos. La medicina es un poco amarga. Aguanta un poco. Tomó una cucharada, la sopló un poco y me la acercó con cuidado. Fruncía el ceño y bebí. Inmediatamente me dio un fruto confitado. Toma un fruto confitado rápido para aliviar el amargor. Gracias a sus cuidados atentos, me recuperé pronto. En su noche de 80 años, en el palacio se celebró un gran banquete de cumpleaños. Tras el banquete, me llevó al palacio Fenji. Sentado junto a la ventana, contemplaba la luna llena. Y ahora, gracias por acompañarme a través de tantas dificultades. Gracias por estar siempre a mi lado. Lo miraba, mis ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó, me apoyé en su cálido abrazo. Una sonrisa satisfecha en mis labios al cerrar los ojos. Una sonrisa igual apareció en el rostro de Xiao Jingyan dormido. Mis brazos se apretaron sin pensar, pero no sentí nada. ¿Y ahora? Xiao Jingyan despertó sobresaltado, sudando la camisón. Instintivamente miró a su lado. Vacío, solo había seda fría. Qin Zhao, ¿dónde estás? Nadie respondió. Una angustia inexplicable la invadió. Xiao Jingyan bajó tambaleándose de la cama. Pisó descalza las baldosas frías. Tambaleándose hacia la sala exterior, derribó un jarrón de porcelana azul junto al biombo, cuyos fragmentos salieron volando. Se le cortó el tobillo y empezó a sangrar. El eunuco Wang An entró al oírlo y se arrodilló de golpe. Xiao Jingyan lo agarró por la pechera. ¿Dónde está la emperatriz? ¿Dónde está mi emperatriz? Wang An, aterrorizado por la locura en sus ojos, temblando de miedo. Su majestad. ¿Qué ha dicho? Li Qingyao, mi emperatriz, estaba a mi lado hace un momento. ¿Dónde está?
Los labios del eunuco temblaban, observando a esta mujer desaliñada. Viendo al emperador con los ojos enrojecidos como un loco, no pudo contener las lágrimas que cayeron rodando. Golpeó fuerte el suelo. Majestad, majestad, ¿acaso lo ha olvidado? La emperatriz Li, ella, falleció hace ya 50 años. La mano de Xiao Jingwan se soltó de golpe y retrocedió tambaleándose 2 pasos. Sí, han pasado 50 años. Yao se fue hace 50 años. Lo repitió y soltó una risa baja, ronca, llena de desolación. El tiempo retrocede al primer invierno tras el ascenso de Xiao Jingwan al trono, cuando el trono aún estaba recién calentado. Bajo la corte, las corrientes rugían. No vi los memoriales, pero sí la creciente nubosidad en el ceño de Xiao Jingwan. Narraba en silencio cuán abrumadora era la. Se distraía cuando estábamos solos, y sus suspiros al revisar memoriales eran cada vez más hondos. A veces despertaba de noche y miraba fijamente el dosel. Siempre me buscaba agotado, hundiendo su rostro en mi cuello, como un niño que busca refugio. Yao, este emperador no te fallará, te lo prometí, una sola persona para toda la vida. Su voz era apagada, con un temblor apenas perceptible. Le acaricié la espalda, como a un ciervo asustado. Siempre he confiado en ti. Sin embargo, esta confianza era frágil ante la tensión creciente en la corte. La verdadera tormenta comenzó al regresar de la corte. Aquel día no volvió a sus aposentos, sino que se quedó solo en el estudio imperial. Fui con una sopa a buscarlo. Al abrir la puerta, lo vi con la mano en la frente, la luz proyectando una sombra densa entre sus cejas fruncidas. Me acerqué detrás de él. Presioné sus sienes con los dedos. En lugar de relajarse como solía hacerlo, su cuerpo se tensó ligeramente. Preocupado otra vez por lo de Nahei, me sujetó la muñeca con fuerza, casi doliendo. Se dio la vuelta y me abrazó con fuerza. Ellos presionan con el bienestar del reino. Esos viejos de Meisong amenazaron con suicidarse en el salón Qinluan. Su voz estaba cargada de ira, humillación y un atisbo de vacilación. Mi corazón se hundió de repente. En los días siguientes, los rumores de la corte anterior se filtraron por las grietas del palacio. El primer ministro y varios ancianos del clan imperial se arrodillaron durante horas, clamando por el bienestar del reino. Exigían que el emperador tomara más concubinas para tener descendencia y equilibrar sus palabras sinceras, su movimiento masivo. Fingían lealtad absoluta, dispuestos a morir por su causa. Xiao Jingjuan venía menos a mi palacio. Aunque venía, siempre parecía preocupado y reticente a hablar. La intimidad de poder hablar de todo entre nosotros fue reemplazada sigilosamente por una barrera invisible. Era una noche nevada. Él irrumpió en el palacio Fenji con un fuerte olor a alcohol. Tras retirar a todos los sirvientes, no se acercó a mí, sino que se arrodilló directamente frente a mí. Sorprendida, me levanté rápido a ayudarlo. Majestad, ¿qué hace? No se levantó, sino que alzó la vista para mirarme. A la luz de las velas, sus ojos tenían venas rojas inquietantes, las mejillas enrojecidas y los labios pálidos y agrietados. Una lágrima ardiente cayó sin previo aviso, quemándome la punta de los dedos. Yao, lo siento. Agarró mi manga con fuerza, hasta blanquear los nudillos, como si fuera su salvavidas. Hablaba incoherente, repitiendo esas presiones al primer ministro. Amenazaba con estrellarse contra el salón Jinwu, el reino y la herencia del Yo no sé qué hacer. Yao, te he fallado. Observé su rostro angustiado, oyendo las palabras que me hundían en el abismo. Pensé que ya estaba mentalmente preparada. Pensé que por su reino podía ceder. Pero cuando su "lo siento" salió de su boca, cuando la concubina se interpuso sangrienta entre nosotros, ese dolor desgarrador, aún así, me quitó el aliento al instante. Tras un largo rato, oí mi propia voz hablando con una calma extraña y aterradora. Lo entiendo. Retiré mi mano lentamente de su agarre, como si agotara todas mis fuerzas. Me di la vuelta, erguí la espalda y oculté todo temblor. Las lágrimas brotaban en silencio, pero apreté los labios, sin dejar escapar un sollozo. Su majestad es el hijo del cielo, debe anteponer el reino a todo. Su concubina lo comprende. Detrás de mí quiso decir algo, pero solo hubo sollozos ahogados, y un débil "lo siento" repetido. Aquella noche, las lámparas del palacio Fenji ardieron hasta el amanecer. Lloraba en la cámara interior, él arrodillado en la sala, separados por una cortina, tan cerca y tan lejos. 3 días después, se promulgó el decreto. Mei Luoyan fue nombrada concubina imperial, ingresando al palacio en 3 días. Durante ese tiempo, la capital tuvo una llovizna constante. El cielo gris reflejaba mi ánimo oprimido. Cada día me sentaba junto a la ventana con el conejo de paja que Xiao Jingjuan me dio al salir de prisión. El conejo ya estaba descolorido y desgastado, pero lo atesoré por años. Mis dedos rozaban la áspera paja, como si aún sintieran el calor de aquellos días. La doncella Guanyu sirve té caliente. La tomo, y el calor en mis dedos no calma el frío en mi corazón. Señora, tomé un sorbo de té para entrar en calor. No deje que la lluvia le afecte el ánimo. Asiento y tomo un sorbo de té. El calor del té desciende por mi garganta, pero solo trae un momento de calidez. Mei Luoyan. El día que entró en palacio, su séquito lucía la barcaba 10 por li, una ceremonia casi comparable a la mía cuando fui nombrada emperatriz. Vestía el espléndido atuendo de concubina imperial, como si ya tuviera la victoria asegurada. Tras entrar en palacio, vino primero al palacio Fenji a presentarse. Hizo una reverencia correcta, con tono respetuoso pero inquisitivo. La buena salud de la emperatriz es una bendición para el harén. Recién llegada al palacio, espero que su majestad me guíe en el futuro. No es necesario tanta ceremonia, solo cumple las normas del palacio y mantente en tu lugar. Mei Luoyan asintió sonriendo, pero su mirada escrutó las decoraciones del palacio Fenji con evaluación y resentimiento. Tras despedir a Mei Luoyan, Wang Ye se quejó de la arrogancia de la concubina Mei, indignada por mí. Sacudí la cabeza resignado, pues sabía que era hija del primer ministro y podía darse ese lujo. Solo que, de ahora en adelante, el palacio interior no conocerá la paz. La noche de bodas, Xiao Jingjuan fue al palacio Yifun por protocolo. Sentada sola en el lecho nupcial, el salón estaba en silencio. Oía mi respiración y los recuerdos me asaltaron sin control. La mirada clara del pequeño mendigo al salir de prisión.
En el salón Jinluan, su ardiente juramento al quitarse el disfraz. Esos cálidos recuerdos que atesoraba como vida, mi refugio en las frías noches del palacio. Ahora parecen tan pálidos y ridículos. En la mañana del segundo día, Xiao Jingyuan vino a Me miraba con interrogación y lucha en sus ojos. Vaya rápido, majestad. La salud de Mei es lo primordial. Mi voz era serena, sin mostrar emoción alguna. Esas palabras fueron un decreto. La débil lucha en sus ojos se apagó al instante. Sus pasos al alejarse fueron cada vez más rápidos, cada vez más decididos. Tras entrar, Mei Ruoyan al palacio, Xiao Jingyuan visitaba a menudo el palacio Jikun con regalos, como joyas valiosas para equilibrar las fuerzas cortesanas. Telas raras, finos dulces, llegaban sin parar al palacio Jikun. El poder de la familia Mei creció con este impulso, despertando pronto el descontento de otros cortesanos. Para contrarrestar a la consorte Mei, la emperatriz viuda intervino personalmente, alegando la descendencia real y la estabilidad de la corte, persuadiendo repetidamente a Xiao seleccionar damas nobles para el palacio. Al principio, Xiao Jingyuan se negó, pero no aguantó los reclamos diarios de la emperatriz viuda. Ante la presión de los cortesanos, finalmente cedió. Se emitió el edicto de selección. Aunque pequeño, las pocas elegidas eran de familias ilustres, nobles con familiares en altos cargos de la corte. El palacio, Zhonghui, Chuxiu y Changchun, los pabellones vacíos, fueron ocupados gradualmente. Desde entonces, el harén ya no fue solo un duelo entre la consorte Mei y yo. El saludo diario pasó de ser entre dos a un grupo adulándome. Sus palabras ocultaban puñaladas. Desde el asiento principal lo observaba todo, agotada. Champing se acerca con una horquilla de jade y una sonrisa aduladora. Su majestad, esta horquilla de jade es translúcida. Creí que le gustaría. La traje especialmente para su majestad. La concubina Liang, sin quedarse atrás, presenta una exquisita caja de alimentos. Su majestad, estos pasteles de osmanthus los hice yo misma. Le ruego que los pruebe. Acepto todo. Gracias, hermanas. En el palacio, vivamos en armonía sin tanta cortesía. Dicen obedecer mis enseñanzas, pero en sus ojos aún hay desazón y cálculo. En este palacio, el favor del emperador lo es todo. Se esfuerzan solo por una mirada de Xiao Jingyuan. Xiao Jingyuan está cada vez más ocupado con los asuntos de la corte. Debe equilibrar las fuerzas del harén y calmar a las concubinas. Cada vez viene menos al palacio Fenji. A veces, incluso puedo pasar medio mes sin verlo. Mi cumpleaños fue un día despejado de otoño. El palacio Fenji se decoró temprano según la tradición. La cocinilla preparó con esmero unos pastelitos que antes me encantaban. Aunque sabían que probablemente no vendría, los sirvientes guardaban una tenue esperanza. Arreglaron el palacio con esmero y encendieron el incienso Longshan que le gustaba. El príncipe heredero Xiao Qingyu, ya adolescente, vino tras la escuela. Me dio un mensaje de cumpleaños escrito con mucho cuidado. Su letra, aunque infantil, era muy esmerada. Lo abracé y finalmente sentí un verdadero calor en mi corazón. Madre, ¿vendrá el emperador padre esta noche? Alzó la cabeza, con los ojos llenos de expectación y confianza. Le acaricié la cabeza y sonreí. Padre está ocupado con el estado. Venga o no, madre está contenta. Con la escritura de Yoer, mi cumpleaños está completo. Aunque dije eso, al anochecer se encendieron las lámparas del palacio. Anhelaba su aparición. Al vestirme con colores suaves y maquillarme frente al espejo, me sentí aturdida. Como si volviera a los primeros años de casada, con esa alegría y nerviosismos secretos al esperarlo. El tiempo pasaba. La cena se sirvió, se retiró, se calentó y se enfrió. El eunuco, enviado a la corte anterior, regresó e informó que su majestad aún estaba en consejo con ministros. Me alivió un poco. Al menos, no estaba en otra consorte. Pasó tanto tiempo que la luna ya estaba alta, iluminando el patio silencioso con su luz grisácea. Finalmente, se oyeron pasos fuera del patio. Mi corazón saltó y me levanté instintivamente. Sin embargo, quien llegó no fue Xiao Jingyuan, sino un eunuco cabizbajo. Su majestad la emperatriz le desea un feliz cumpleaños. Que viva 1000 años. El emperador me ordenó transmitirle un mensaje. Los asuntos de estado son urgentes hoy, aún sin descansar. La concubina Liang se indispuso y su majestad se queda a cuidarla. Es probable que hoy no pueda venir a felicitar a su majestad. Otorga un collar de perlas del Mar del Sur, 10 rollos de brocado de Shu y un par de cetros de jade Ruyi, para la fortuna y longevidad de su majestad. Espera que su majestad no lo tome a mal y descanse bien. Tras sus palabras, un silencio sepulcral invadió el chisporroteo de las velas sonaba, claro y estridente. Su majestad es muy considerada. Agradézcale en mi nombre los obsequios. El emperador se afana con los asuntos de estado. Cuide su salud y la del harén. Aquí estoy bien. No se preocupe, su majestad. El eunuco, agradecido por el gran perdón, se apresuró a tocar el suelo con la frente. Su majestad es comprensiva. Transmitiré el mensaje, me retiro.
Se retiraron y la pesada puerta del salón se cerró de nuevo. Xiao Chengyu estaba a mi lado, apretándome los dedos fríos con su manita. Madre, está bien, mira cuántos regalos nos ha enviado el emperador. Hice una señal a las damas para abrir los cofres. Las perlas giraban bajo las velas, con un brillo frío y ostentoso. Los brocados de Shu tenían patrones intrincados y vivos. Los cetros de jade eran todos objetos de valor incalculable. Pero, ¿para qué quiero cosas inertes? Antes, en mi cumpleaños, él cancelaba todos sus compromisos. Me preparaba con sus manos unos fideos de la longevidad de sabor dudoso, pero yo me los comía enteros. Me sacaba del palacio a escondidas para ver el mejor festival de linternas en la multitud. Me agarraba fuerte la mano. Me regalaba curiosidades extrañas, pero significativas. A veces, una concha rara, otras, un libro de ajedrez único, con sus enérgicas anotaciones escritas. Aquellos regalos no valían mucho, pero estaban llenos de la felicidad y el aprecio que solo compartíamos. Ahora, solo me quedan estos fríos obsequios protocolarios que no conmueven ni hieren. Guárdalo. Los obreros se llevaron las cajas en silencio. El local recuperó su vacío, pero ahora parecía aún más desolado, más gélido hasta los huesos. Esa noche, otra vez me quedé sola hasta tarde, sin llorar, solo agotada. Aquellos recuerdos que me sostuvieron en noches frías y solitarias. Esa noche se desvanecieron por completo, volviéndose borrosos y distantes, sin poder brindar ya calor alguno. Desde ese día, dejé de esperar su llegada. Si venía, le acompañaba intercambiando algunas palabras triviales. Si no venía, leía o bordaba sola. Los días eran tranquilos y solitarios. Nuestras conversaciones se volvieron solo formalidades. La emperatriz está Cuide su agotada. salud, majestad. La intimidad de antes, sin secretos, ya fue consumida por los años y las luchas del harén. Ya no discutía el gobierno conmigo, ni escuchaba mis consejos. Incluso olvidó muchos de nuestros recuerdos. Una vez, mencioné la figura de azúcar que me dio al salir de prisión y sonriendo, le pregunté pero si él me dijo que no lo recordaba bien. Nuestros bellos recuerdos. Parecía no importarle nada. En ese momento, mi corazón se hundió del todo. Olvidó hasta nuestros recuerdos más preciados. No hay vuelta atrás entre nosotros. Los sirvientes murmuran sobre qué concubina prefiere su majestad. Y yo, la emperatriz, solo soy un título vacío. Lo escucho sin defenderme. Sí, soy solo un adorno. Un símbolo de sus juramentos pasados. Un adorno que mantiene el orden en el harén. Me encerré y dejé de preocuparme por su paradero. Dejé de indagar sobre él y de buscarlo. Cada día, viendo florecer y marchitarse las flores, recuerdo cómo éramos al conocernos. Solo queda una melancolía infinita. Era Elders. Era el príncipe heredero en su esplendor, el joven que todo lo daba por mí. Yo era una doncella inocente, Li Qingyao, que solo vivía por él. Pero ahora, ambos hemos cambiado, volviéndonos extraños y distantes. En una tarde de verano, las peonías del jardín imperial florecían bajo el sol. Un esplendor de colores, vibrante. La brisa traía oleadas de fragancia floral. Aunque era la época ideal para disfrutar del paisaje, me sentía oprimida en el pecho. Así que fui con Wanue a pasear por el jardín imperial. Mientras caminaba, escuché a lo lejos una risa cristalina que me resultaba muy familiar. Era la voz de Xiao Jingwan, pero con una ternura y ligereza que nunca antes le había oído. Me detuve instintivamente, con emociones complejas. Wanue vio mi duda y sugirió otro camino en voz baja. No está mal echar un vistazo. Nos desviamos detrás de la rocalla y, siguiendo el sonido, vimos junto a un macizo de peonías, Xiao Jingwan abrazaba a Meiruoyan con naturalidad y cercanía. Meiruoyan colocaba una peonía rosa cubierta de rocío en su cabello. Reía con temblores, sus ojos llenos de coquetería. Xiao Jingwan la miraba con ternura. Alzó la mano y le acarició suavemente la nariz a Meiruoyan. Su tono sonaba risueño. Qué traviesa eres. Meiruoyan se acurrucó en sus brazos y murmuró dulcemente. Me alegra que le guste, su majestad. Él sí podía amar, solo que ya no me amaba a mí. Sus anteriores excusas de impotencia solo justificaban su traición. Podía ser tierno y sonreírle a otra persona. Podía dar toda su ternura a otra persona. Y frente a mí, él solo muestra remordimiento, incomodidad y saludos rutinarios. Son silencios largos sin tema, pasos apresurados por partir. No me moví, solo los observé, contemplando esa escena desgarradora, hasta que se alejaron juntos, desapareciendo entre las flores y árboles. Giré lentamente y caminé tambaleándome hacia el palacio Fengyi. De vuelta en palacio, me senté frente al espejo y miré mi rostro demacrado. Antes brillantes, ahora solo muestran insensibilidad y desolación. Mis mejillas, antes sonrosadas, han perdido su brillo. La persona en el espejo me resulta tan ajena que ni yo misma la reconozco. Pedí a Wanue que me quitara la corona fénix y las horquillas. Wanue vaciló un momento, asintió rápidamente, retiró la pesada corona y soltó mi negra cabellera. Me sentí más liviana, pero también vacía. Desde hoy, murió esa Li Qingyao que anhelaba el favor del emperador. Solo soy la emperatriz, una emperatriz de nombre nada más. Ordené retirar los preparativos en el palacio Fengyi para Xiao Jingwan y apagar su luz. Dejar de prepararle cena, dejar de esperarlo tontamente. Días después, Xiao Jingwan llegó de repente al palacio Fengyi y vio su interior desolado. Sin las luces de antes ni los refrigerios preparados, frunció el ceño. Su tono denotaba confusión. ¿Y ahora por qué quitaste todas las lámparas? Su majestad, con la consorte Mei y las demás, ya no se necesitan las luces del palacio Fengyi. Xiao Jingwan se quedó callado, sorprendido por mis palabras. Se apuró a explicar. ¿Y ahora acaso has malentendido algo? Yo y Ruoyan solo. ¿Solo es una farsa o un capricho momentáneo?
Su Majestad no hace falta explicarse, ya no me importa quién tenga en su corazón. De ahora en adelante cumplamos cada uno con nuestro deber y vivamos en paz. Xiao Jingyuan, ante mi mirada fría, cambió de expresión. Había culpa, impotencia y un atisbo de irritación apenas perceptible. Abrió la boca para decir algo, pero solo me dijo que descansara y se fue del Palacio Fenji. Desde ese día casi nunca volvió al Palacio Fenji. Ocasionalmente, si venía por asuntos del palacio, solo daba breves instrucciones. Y se marchaba sin una mirada más. Mi corazón murió por completo. Día tras día, año tras año, desgasto mi tiempo en este profundo palacio. Me dediqué a la práctica budista, recitando sutras diarios para hallar paz interior. Ya no me importan las luchas palaciegas, ni quien gana o pierde favor. Nada de eso me concierne. Solo busco un poco de paz en estos años solitarios. A veces, recuerdo lo que mi padre dijo. Aprovecha la selección para revitalizar la familia. Hoy, la familia se ha preservado gracias a mí. Pero yo me convertí en sacrificio de este palacio. ¿Valió la pena? A menudo me pregunto, pero nunca encuentro una respuesta. A estas alturas, ya no hay vuelta atrás. Mi corazón murió en el jardín imperial. El resto de mi vida será solo soledad infinita y entumecimiento. Tras la muerte de mi corazón, mi cuerpo también se debilitó. Al principio, solo era un resfriado leve, con algo de tos que mejoraba con medicina. Pero luego la enfermedad empeoró, postrándome en la cama. Tomaba pociones sin cesar pero sin mejoría. Vinieron médicos imperiales, y tras tomarme el pulso, solo movían la cabeza y suspiraban. Recetaban fórmulas ineficaces, alegando que era melancolía interna, incurable con fármacos. Xiao Jingyuan me visitó varias veces. Cada vez se sentaba en la silla junto a la cama, mirándome en silencio. Su mirada era compleja, con culpa y preocupación, pero sin la ternura de antes. Ante mi mirada apagada, siempre se inquietaba, y tras quedarse un rato, se marchó rápido, alegando asuntos urgentes. Su Majestad, la enfermedad de su Alteza empeora. Por favor, acompáñela más. También quiero, pero los asuntos de la corte son muchos. Realmente no tengo tiempo. Cuida bien a su Alteza. Informa cualquier cambio al instante. Al final, eligió su trono y su corte. Yacía en la cama, escuchando sus palabras sin sentir la más mínima emoción. Ya no esperaba su compañía, solo que a veces recordaba su tierno cuidado de cuando éramos jóvenes. Recordaba aquellas promesas eternas, y un leve amargor surgía en mi corazón. En el 12º mes lunar, cayó en la capital la primera y última gran nevada del invierno. Copos como plumas caían sin parar, día y noche, cubriendo la ciudad prohibida de un blanco silencioso y muerto. Bajo los aleros del Palacio Fenji colgaban largos carámbanos. La primera nieve de ese invierno fue muy fuerte. Los copos cubrían el Palacio Imperial. Yacía en la cama, mi voz era tan débil que apenas se oía. Wang Yue corrió a la ventana, alzó la cortina y dijo con voz quebrada: Su Alteza, mire, nieva mucho. El mundo entero se ha vuelto blanco. Giré la cabeza con esfuerzo y miré por la ventana los copos de nieve que bailaban en el aire. Los copos de nieve caen sobre las ramas, sobre los tejados del palacio, puros y hermosos, como lo fue mi amor en otro tiempo, puro y apasionado, pero que al final fue mancillado por la realidad y sepultado por los años. Wang Yue, ¿a dónde crees que va la gente después de morir? A Wang Yue contiene las lágrimas con los ojos enrojecidos. Señora, el cielo protege a los buenos, seguro que se pondrá bien. No piense tonterías. Al recuperarse, iremos a ver la nieve juntas. Sonrió sin decir nada. Yo misma conozco bien el estado de mi cuerpo. La vida es como una vela a punto de apagarse en cualquier momento. Mi conciencia flota entre la lucidez y el caos. En los momentos de lucidez siento como la vida se escapa poco a poco de este cuerpo destrozado, como arena entre los dedos, imposible de retener o conservar. En la confusión, destellos rotos se agitan ante mis ojos, figuritas de azúcar de la infancia, velas rojas de la boda. Su perfil al pintarme las cejas siempre se congela junto a la rocalla del jardín imperial. En esa deslumbrante flor de naranjo y en su risa despreocupada y alegre, me enfrío cada vez más, incluso con la manta más gruesa y braseros. Ese frío penetra desde lo más profundo de mis huesos, imparable. Respirar se vuelve muy difícil. Cada débil inspiración trae un sonido áspero en el pecho, como un fuelle roto, a punto de romperse. Chingue y varias damas de compañía velaban día y noche junto a mi lecho. Sus ojos rojos e hinchados no se atrevían a llorar ante mí. Solo limpiaban con toallas calientes mi frente sudorosa y mis manos heladas. El príncipe heredero Xiao Chenggu fue detenido. Aún era demasiado joven para presenciar tal escena. Solo oía a veces sus llamados ahogados y entre lágrimas. Madre, esa noche nevó con furia. Un viento feroz arrastraba nieve que azotaba las ventanas con un gemido lúgubre, como si el cielo y la tierra lloraran por alguien. En el palacio ardían estufas y crepitaba la leña, pero nada podía disipar el frío infinito que se extendía desde lo más profundo del alma. Enrollada bajo pesadas mantas, solo sentía frío, un frío desesperante que casi congelaba la conciencia. Mi vista comenzó a nublarse, todo se cubrió de un velo gris, sus bordes desvaneciéndose en la luz tenue. Sin embargo, mi oído parecía agudizarse anormalmente. Podía oír mi latido, cada vez más débil y lento. Podía oír la ventisca aullando fuera. Podía oír los sollozos entrecortados y reprimidos de Kinge. El tiempo se volvió espeso y lento. Cada instante se estiraba interminablemente. Sabía que el final estaba cerca. En mis últimos momentos, a menudo recordaba nuestro primer encuentro. Aquel mendigo en la calle. Recordaba la figura de azúcar que me dio y su promesa. Solo tú y yo, para siempre.
Esas imágenes pasaron por mi mente como una linterna mágica, tan claras como si fuera ayer, con dulzura y dolor punzante. La noche se hacía más profunda, mi aliento se debilitaba y mi conciencia se nublaba. Las sirvientas, al verlo, mandaron a buscar a Jin Yuan. Yacía en la cama, los ojos obstinadamente abiertos, usando mi último aliento, como esperando el resultado final. Quería verlo una vez más, no para rogar su perdón, ni para contar mi dolor, solo para ver si ese hombre al que amé y del que me quejé toda la vida vendría a verme por última vez antes de morir. El tiempo pasaba, la nieve caía más fuerte. Fuera de la ventana, todo en silencio, solo el leve sonido de la nieve cayendo. Finalmente, el eunuco mensajero regresó y se arrodilló ante la cama, cabizbajo. Su voz temblaba sin control. Señora, Su Majestad acaba de decir que los ciruelos rojos en el palacio de la concubina Mei la invitan a admirar la nieve. En el Palacio Fenji, a los 30 años, mi alma flotaba ingrávida sobre el Palacio Fengi, observando a la gente afanarse abajo. La campana fúnebre del Palacio Fengi repicó con un sonido sordo, una y otra vez. Atravesando la ventisca, se extendió por el palacio, con infinita desolación. En ese momento, Xiao Jingyuan abrazaba a Mei Ruoyan, disfrutando de vino y nieve en la sala del Palacio Jigun. El carbón ardía vigoroso, caldeando la estancia. La mesa rebosaba de exquisitos pasteles y vino. Mei Ruoyan, en sus brazos, reía coquetamente mientras él la atendía con vino y comida. Majestad, el ciruelo rojo y la nieve blanca son una vista sublime. Nunca había visto un paisaje tan hermoso. Xiao Jingyuan bebió vino sonriendo, mirando los ciruelos rojos tras la ventana. Pero una inexplicable inquietud lo invadió. Sentía un vacío en el pecho, como si le faltara algo importante, lo que lo mantenía intranquilo. En ese momento, un eunuco entró tambaleándose en la sala cálida. Su rostro estaba pálido como el papel, y su voz, entrecortada por los sollozos, apenas... Majestad, la emperatriz ha fallecido. La copa de vino se cayó de la mano de Xiao Jingyuan, haciéndose añicos en el suelo. El vino mojó su túnica de dragón sin que se diera cuenta. Empujó a Mei Ruoyan y con mirada feroz al eunuco gritó severamente: Mentira, solo está enferma, muerta. El eunuco, temblando, se arrodilló y golpeó su cabeza en el suelo hasta sangrar. Majestad, es cierto. Las damas de compañía del Palacio Fenji vinieron personalmente a informar. La emperatriz ya no respira. La mente de Xiao Jingyuan quedó en blanco, con un zumbido en los oídos. No podía creerlo. Esa Yaoer, siempre amable y apoyándolo en silencio, esa Yaoer a quien una vez le prometió solo tú y yo de por vida, esa Yaoer que siempre esperaría por él. ¿Cómo murió de repente? Tambaleándose, salió de la sala cálida, desafiando la ventisca. Ignorando la nieve que le cubría los tobillos, corrió como un loco hacia el Palacio Fenji. Hacía mucho tiempo que no recorría ese camino. La calle que antes le era tan familiar, ahora le parecía interminable. Los copos de nieve caían sobre su rostro, helados y punzantes, pero él no sentía el más mínimo frío. Solo pensaba que Yaoer no moriría. Seguro que se habían equivocado. Al entrar en el Palacio Fenji, solo vio blanco. Las sirvientas vestían de luto, arrodilladas en el suelo y llorando. Los llantos se sucedían, desgarradores, y su Yaoer yacía tranquila en la cama, con el rostro pálido como el papel, sin un solo sonido, como si solo estuviera dormida, pero nunca volvería a despertar. Xiao Jingyuan gritaba mi nombre. Su voz era irreconocible, ahogada, arrodillándose junto a la cama. Con la mano temblorosa, se acercó a comprobar mi aliento. Aquel vacío helado fue como una afilada daga, que al instante atravesó su corazón, dejándolo sin aliento por el dolor. Negaba con la cabeza, sacudiendo mi cuerpo con frenesí, con una fuerza que casi me despedazaba. No puede ser. Yaoer, despierta. Te ordeno que despierte. Li Qingyao, ¿me oye? Pero por más que sacudía y gritaba, la persona en la cama no daba la más mínima respuesta. Yacía en silencio, indiferente a todo lo que ocurría a mi alrededor. Xiao Jingyuan notó por fin que no era más que piel y huesos. Antes radiante, ahora mi rostro solo tenía un tono cetrino y enfermizo, ojos hundidos y pálidos. Mis manos estaban cerradas como sosteniendo algo. Me abrió las manos con cuidado. Vio un conejo de paja, ya marchito y desgastado por los bordes. Me lo dio al salir de prisión. Él casi lo olvidó, y yo lo atesoro desde entonces. Yaoer. Abrazó mi cuerpo frío y lanzó un gemido desgarrador, casi inhumano. Las lágrimas brotaron a raudales, empapando mi ropa y aquel conejo de paja. El arrepentimiento, el dolor, la
desesperación. Todas las emociones estallaron en ese instante, ahogándolo por completo, dejándolo sin aliento. Recordó nuestro primer encuentro, cuando él se hizo pasar por mendigo y yo le di un bollo de carne caliente con amabilidad. Recordó cuando en TV me declaró su amor y la sorpresa y timidez en mis ojos. Recordó cómo, al asumir el poder, hizo a un lado todas las objeciones por mí, y la emoción y dependencia en mi cumpleaños, cuando faltó por la concubina Shu y la tristeza en mis ojos. Recordó el jardín de Jade, donde jugueteaba con Mei Ruoyan. Me alejé con determinación y tristeza. Recordó sus pocas visitas durante mi enfermedad grave y la apatía en mis ojos. Recordó que, en mis últimos momentos, él admiraba la nieve con Mei Ruoyan sin verme por última vez. Al final, él mismo había matado a la chica que solo tenía ojos para él. Resulta que sus circunstancias apremiantes y su deber imperial son excusas para traicionar su juramento. Resulta que lo que perdió fue a la persona que más lo amaba en este mundo, la única luz en su vida. El viejo eunuco, arrodillado, contemplaba la desolación del emperador. Le susurró consuelo, pero Xiao Jingyuan lo ignoró. Solo abrazaba con fuerza mi cuerpo, llamando mi nombre una y otra vez. Yao, lo siento. Me equivoqué. ¿Puedes volver? Nunca más te mentiré. No quiero nada más. Solo te quiero a ti. Pero por más que se arrepintiera y suplicara, ya no podría obtener mi respuesta. Lo dejé para siempre, con el corazón lleno de decepción y amargura. Me abrazó y pasó la noche sentado junto al frío lecho de Fénix. Afuera, la nieve cesó y amaneció. El primer rayo de sol atravesó la ventana e iluminó sus ojos inyectados en sangre. Pero no trajo ni un ápice de calor, solo un frío y una oscuridad infinitos. Supo que su mundo solo tendría arrepentimiento sin fin, sin luz jamás. Tras mi funeral, Xiao Jingyuan ordenó investigar mi muerte. Cuando supo por Guan Yu que, antes de morir, envié a alguien a rogarle que me viera por última vez, y él, con la excusa de acompañar a Mei Ruoyan a ver la nieve, ni siquiera me dejó una palabra de despedida, escupió sangre en el acto y cayó desmayado. Al despertar era un hombre completamente distinto. Aquel emperador heroico, divino, sereno y calmado había desaparecido sin dejar rastro. En su lugar quedó un loco violento y paranoico, devorado por el remordimiento y el dolor. Corrió directo al palacio Yigun. En ese momento, Mei Ruoyan aún admiraba los ciruelos rojos de la ventana, con una sonrisa satisfecha, sin tristeza por la muerte de Li Qingyao. Al ver a Xiao Jingyuan entrar lleno de ira, con una mirada feroz como la de un demonio del infierno, Mei Ruoyan, asustada, se levantó y saludó. Lárgate, es tu culpa. Yao Er murió por ti. Por tu culpa, perdí la última oportunidad de ver a Yao Er. Mei Ruoyan, aterrorizada, cayó de rodillas, pálida. Su majestad, esta concubina, es inocente. La muerte de la emperatriz no tiene nada que ver conmigo. Xiao Jingyuan se acercó con mirada gélida. Nada que ver. Si no compitieras por mi favor y amor, si no me hechizaras, ¿cómo pudo Yao enfermarse de angustia sin recuperarse? Si no hubieras elogiado estos ciruelos rojos, ¿cómo habría perdido su última visita? Agarró a Mei Ruoyan por el cabello y la arrastró hasta la ventana, obligándola a mirar los ciruelos rojos en... ¿Te gustan estos ciruelos rojos? Pues míralos el resto de tu vida, viviendo siempre en el Palacio Frío. Ese día, Xiao Jingyuan destituyó a Mei Ruoyan como concubina imperial y la degradó a Shuren, confinada de por vida en el Palacio Frío. Tras ocuparse de Mei Ruoyan, dirigió su atención a las otras concubinas del harén. Xiao Jingyuan, en el trono, miraba fríamente a las concubinas arrodilladas. Su tono carecía de calidez. La muerte de la emperatriz se debe a vuestros celos y peleas que han perturbado el harén. Desde hoy, todas las concubinas serán enviadas al templo imperial para vivir como monjas. Jamás podrán regresar al palacio. Los oficiales, consternados, se apresuraron a disuadir, pues las consortes no habían cometido falta grave. Un castigo tan severo podría herir sentimientos y desestabilizar la corte. Estáis en un error. Vuestro mayor error fue entrar en el palacio y perturbar a Yao Er y a mí. Lo que digo, quien objete de nuevo, sufrirá las consecuencias. Los oficiales, aterrorizados por la locura en su mirada, no se atrevieron a hablar más. Solo vieron cómo emitía el decreto. El gran harén quedó desierto de la noche a la mañana, solo habitado por él. Antes bulliciosos y llenos de rivalidades, los palacios ahora están vacíos y silenciosos. Solo el gemido del viento en los muros, como lamentando una desolación infinita. Xiao Jingyuan se mudó al palacio Feng. Dormía en mi cama, se cubría con mi edredón y utilizaba mis objetos personales, como si así pudiera retener mi esencia y sentir las huellas de mi existencia pasada. Al revisar memoriales, solía girarse para preguntar mi opinión. Solo el silencio absoluto le respondía. Eso lo despertaba al instante, hundiéndolo en mayor dolor y desesperación. Se sentaba junto a la ventana mirando las flores abrirse y marchitar todo el día. Su mirada vacía, como sin alma. A veces habla con un árbol y sonríe a una piedra, como si ese árbol o piedra fuera yo. Yaor, mira, estas peonías están preciosas, igual que las que más te gustaban. Yaor, la cocina imperial hizo tus pastelitos de osmanto favorito. Te guardé uno. Pruébalos, Yaor. ¿Me equivoqué? ¿Vuelves conmigo? Ya no quiero ser emperador, solo quiero estar contigo, aunque sea una vida sencilla. Los sirvientes a menudo lo ven solo en el jardín imperial, sonriendo o llorando. A veces murmurando, a veces gritando desesperado, como un loco. Colgó todos mis retratos en su alcoba, desde joven hasta emperatriz. Cada uno es vívido y real. Cada día pasa horas dibujando mis ojos y cejas frente a los retratos. Mientras dibuja, las lágrimas caen sin que se dé cuenta, mojando el papel y también su ropa. Empezó a alucinar. A veces me ve vestida de blanco, sonriéndole junto a la ventana, mirada tierna como siempre. A veces escucha mi voz, llamando su nombre con dulzura, tan clara como si estuviera a su lado. A veces siente que estoy sentada a su lado, sosteniendo suavemente su mano. La temperatura de mis dedos es real y palpable.
En esos momentos, se volvía excepcionalmente tierno, cuidando con sumo cuidado esta ilusión. Temía que al tocarme desaparecería, pero una ilusión es solo una ilusión. Al despertar, solo quedaban vacío y dolor infinitos, devorándolo de nuevo. Los muros y la opulencia del palacio seguían, pero su mundo ya se había derrumbado por completo. Sin Li Qingyao, estos vastos territorios y supremo poder para él solo eran un vacío sin sentido. El tiempo pasó volando. En 50 años, Xiao Jingyuan ya tenía 80. Su cabello ya era cano, su rostro lleno de arrugas. Su figura, antes erguida, ahora encorvada, caminaba vacilante, pero seguía en el palacio Feng, guardando a quien ya no existía, guardando recuerdos e ilusiones del palacio. Con los años, su memoria se confundió. El dolor de la realidad y las falsas ilusiones se entretejían. Su subconsciente comenzó a tejer para él una gran mentira, un sueño perfecto e impecable. Recordó que entonces no cedió ante los funcionarios ni dejó entrar a Mei Ruoyan al palacio. Desoyendo todas las objeciones, cumplió su juramento hacia mí. Las 6 residencias vacías, solo yo a su lado. Recuerda cómo, bajo gran presión, destituyó a los obstinados ministros que imponían silencio, cómo estabilizó la corte y acalló las murmuraciones con mano firme. Recuerda que juntos atravesaron tormentas y gobernaron el reino. Juntos vieron crecer a sus hijos y celebraron el nacimiento de sus nietos. Tras la audiencia, iba directo al palacio Fengyi. Juntos revisábamos memoriales. Juntos deliberábamos asuntos de estado. Compartíamos alegrías y penas. Éramos esposos y camaradas compenetrados. Recuerda sus días de felicidad sencilla. Él me leía cuentos hasta dormirme, sin despertarme. Lo acompañaba a pasear, sosteniéndolo por cada sendero del jardín imperial. Escondía los dulces prohibidos por el médico, y al descubrirlo, se empeñaba como un niño. Si me resfriaba, él velaba a mi lado sin desvestirse, dándome la medicina, más preocupado que el médico. Al final, envejecimos juntos, como prometimos al principio. Este sueño es tan vívido, los detalles tan claros, tan vívido que se sumerge por completo hasta creer que fue real. A menudo habla con el aire, como si yo estuviera a su lado, como si nunca me hubiera ido. Yaor, mira qué grande está nuestro nieto. Yaor, mira qué grande está nuestro nieto. Se parece mucho a Chengyu de pequeño, tan bondadoso y sincero. Señala el asiento vacío, con una sonrisa amable en el rostro. Los sirvientes suspiran en silencio al verlo, pero nadie se atreve a decírselo. Ellos sabían que este sueño era el único pilar que mantenía con vida al viejo emperador. Si se rompía, su vida acababa. En una ocasión, el príncipe heredero Xiao Chengyu fue a verlo y lo encontró hablando con un asiento vacío. Sonriendo al aire, se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo entrecortadamente: Padre, la emperatriz madre lleva 50 años fallecida. Xiao Jingyuan lo interrumpió de golpe, con una mirada feroz y una terquedad innegable. Cállate, tu madre está aquí. ¿Cómo dices eso? ¿Tú también me traicionas? Xiao Chengyu vio el dolor y terquedad en los turbios ojos de su padre. Al final tragó sus palabras restantes. Sabía que su padre había vivido toda su vida sumido en el remordimiento y el anhelo por su madre. Este sueño era su último consuelo. El sueño de Xiao Jingyuan se hacía más nítido y real. Incluso llegó a verme con el cabello canoso, sonriéndole, con las arrugas en las comisuras de mis ojos, oyéndome reír y decirle que veía mal. Esa escena dio inicio a la historia. El lecho era cálido y él y yo yacíamos uno al lado del otro, separados solo por un pequeño espacio. Apretaba mi mano, sus yemas recorriendo las líneas del dorso. Yaor, tú aún eres joven. Su Majestad tiene la vista nublada por la edad. Aparte de Su Majestad, nadie diría que una anciana de 80 años es joven. Al ver mi sonrisa, su corazón se llenó de satisfacción y felicidad. Él cree que es maravilloso tenerme a su lado siempre, sin arrepentimientos ni remordimientos. Este sueño de 50 años es un anestésico que se administró a sí mismo. Vive en este sueño, a veces como un feliz anciano octogenario, envejeciendo junto a su amada, disfrutando de la dicha familiar. Un joven emperador lleno de remordimiento, atormentado y luchando por su traición, incapaz de perdonarse a sí mismo. Se debate entre dos mundos, pero nunca quiere despertar ni se atreve a hacerlo. Teme despertar, teme afrontar la cruda realidad de mi muerte. Teme enfrentar la verdad de que él mismo lo destruyó todo. Teme perder este único consuelo espiritual. Hasta su 80 grado cumpleaños, el poder del sueño alcanzó su cúspide y su fin. Después del banquete, regresó al palacio Fengyi, se acostó y tomando mi mano se durmió gradualmente. En el sueño, aún éramos jóvenes y nos encontramos en las calles de la capital. Disfrazado de mendigo, me dio una tosca figura de azúcar. Sonreí dulcemente, con los ojos llenos de estrellas. Pero en ese instante, el sueño se rompió. Vio como mi figura se desvanecía y se volvía transparente. Finalmente se volvió, dispersándose en el aire sin rastro. Yaor. Se despertó sobresaltado, bañado en sudor frío, el corazón a punto de saltársele del pecho. Instintivamente, buscó a su lado y solo tocó sábanas frías. El palacio está vacío, sin rastro de mí. El sueño de 50 años se desvaneció en este instante. Al final, él tuvo que enfrentar esta cruel realidad. Tras esa pesadilla, la salud de Xiao Jingyuan empeoró drásticamente. Ya no estaba loco, ni murmuraba al aire, ni se sumergía en sueños falsos. Cada día se sentaba junto a la ventana, mirando hacia el palacio Fengyi con ojos vacíos y tristes. Como una estatua sin alma, finalmente despertó por completo, recordando claramente cómo morí.
recordando la desesperación y pena antes de morir, recordando claramente que durante estos 50 años había vivido en un sueño de autoengaño. Esta lucidez era más cruel y letal que cualquier dolor. Era un cuchillo sin filo, condenándolo a un infierno. Sabía que le quedaba poco tiempo y comenzó a preparar sus asuntos pendientes, emitiendo 2 decretos. El primer decreto me nombró póstumamente emperatriz Xiaochun Ren de Yuan, honrándome en el templo ancestral para la eternidad. Me daría el mayor honor, compensando las injusticias que sufrí en vida, para recibir tras mi muerte el respeto merecido. El segundo decreto ordenaba que tras su muerte, el sitio de la emperatriz en el mausoleo quedara vacío, solo para mí una lápida sin inscripción. No merecía ser enterrado conmigo. Sus graves pecados mancillaron mi pureza. Y la historia de mi vida tampoco debería ser escrita por ese desleal. La lápida sin inscripción es su último arrepentimiento y respeto. Al saberlo, el príncipe Xiao Chenyu lloró y se arrodilló ante él suplicando. Padre, madre os amó toda la vida. Seguro deseaba yacer a vuestro lado. Revocad la orden. Xiao Jingguan negó con la cabeza. 2 lágrimas surcaron sus ojos nublados, con voz ronca y débil. Chenyu, no soy digno. Le he fallado a tu madre. En esta vida le debo demasiado. Tal vez ni en la próxima pueda saldar mi deuda. Esta lápida sin palabras es lo único que puedo hacer por ella. Xiao Chen, ante su firmeza, supo que era inútil insistir. Al final, aceptó con lágrimas. Antes de morir, Xiao Jingyuan hizo salir a todos. Sentado al borde de la cama, apretaba con fuerza en su mano un conejo de paja marchito y muy desgastado. Fue el primer regalo que me hizo, y lo que atesoré durante toda mi vida. Al ver el conejo de paja, me recordó aquella joven de risa dulce, pura y despreocupada, aquella emperatriz virtuosa y gentil, aquella mujer que murió desesperada y sola, la mujer que amó y traicionó toda su vida. Sus labios se movieron, y con su último aliento murmuró suavemente. Yaor, me equivoqué. He venido a pedirte perdón. Tras decirlo, su cabeza cayó lentamente, y su mano soltó al conejo de paja. Un emperador murió repentinamente, lleno de arrepentimiento y soledad. Su funeral fue grandioso, con todos los funcionarios despidiéndolo y el pueblo en luto. Pero nadie sabía qué amor profundo y memorable guardaba en su corazón este emperador. ¡Qué arrepentimiento tan profundo! En el mausoleo imperial, 2 tumbas se enfrentan a distancia. Una es la tumba de Xiao Jingyuan, con su lápida llena de logros que alaban su sabiduría y valentía. La otra es mi lápida sin inscripciones, una estela lisa sin ningún epitafio, alzándose en silencio bajo la lluvia y en completo silencio. Los muros del palacio siguen igual. Los nuevos, los rencores y amores pasados, los juramentos eternos, se volvieron leyendas que los ancianos del palacio mencionan a veces. Con el tiempo fueron olvidados. Solo aquella lápida sin palabras, tras años de erosión, sigue en pie en lo profundo del mausoleo, narrando en silencio un profundo amor que el emperador enterró con sus propias manos. Y aquel juramento de solo tú y yo para siempre terminó siendo un espejismo, un sueño lujoso que, al despertar, solo dejó remordimientos y tristeza que perdura en el viento.